Buenas noches con todos, bienvenidos al taller número 4. Les doy las gracias por la acogida de este tema que vamos a ver hoy y también les quiero agradecer por la venida para recibirlo. En este día vamos a ver la protección de los grupos vulnerables, ya que es una prioridad de los derechos humanos y de la justicia social. Y también vamos a ver dónde podemos acudir para denunciarlos. Ya sabemos que la violencia se da dentro de un entorno familiar, laboral o en la misma sociedad. En Ecuador hay muchos casos de niños, mujeres, adultos mayores o adolescentes o personas con discapacidad que son grupos más vulnerables y son personas que abusan de esta vulnerabilidad para hacer de las suyas. Ya conocemos históricamente que todos estos grupos son discriminados y enfrentan un mayor riesgo de abuso físico, psicológico, sexual y económico. El Estado, nuestro gobierno, está en la obligación de garantizar su seguridad, acceso a la justicia, reparación y mediación mediante la protección. Como ya decíamos, el Estado tiene la obligación a garantizar la seguridad, el acceso a la justicia, la reparación de medidas inmediatas de la protección. Por eso es vital conocer sus derechos, cómo identificar el abuso y dónde denunciar. Ustedes, como están en el ambiente laboral, ¿alguna vez se han sentido discriminados o alguna persona ha abusado, ya sea en lo laboral o con la sobrecarga de trabajo en cada uno de donde ustedes laboran? El acoso laboral, sí, de pronto puede ser porque aparte de la jornada normalmente que se debe trabajar, quieren que trabaje horas extras de otros compañeros, eso, o de pronto si ya te están viendo lo mínimo, que no cumple con tal cosa, o es un acoso constante porque no le cae bien a esa persona, porque ella no quiere que trabaje ahí, de pronto, eso sucede en algunas empresas. Sí, ¿y usted sabe dónde puede acudir o dónde puede denunciar estos abusos que hacen tales personas? No sé, parece que es en el Ministerio de Trabajo. En el Ministerio de Trabajo tiene que usted acudir. Algunas personas tenemos miedo de acudir a esos entes porque de pronto es que pensamos que nos van a botar del trabajo y ese es el único medio que tenemos. Entonces, por eso muchas veces soportan ese acoso laboral o esa hora extra que se debe trabajar sin recibir ninguna remuneración extra. Bueno, entonces en el caso que, por ejemplo, ahora en día acudir a un abogado o una persona que sepa en el derecho siempre va a tener una remuneración económica de por medio, pero ahora hay establecimientos, instituciones donde estos procesos o esta dirección legal le puede dar mediante gratuidad. Ya conocemos por ejemplo, en la universidad, en UNEMI, hay un despacho jurídico gratuito donde ustedes pueden acudir y recibir asesoría legal gratuita. Y, o sea, ustedes comentarles su problema, exponerlo y ellos le darán la mejor acogida y la dirección de cómo puede proceder usted para poder realizar ese proceso de la mejor manera. ¿En qué tiempo hace? No hace mucho, hace poco un licenciado que él había puesto ese proyecto para ayudar así a las personas de bajos recursos económicos. Entonces habían puesto un despacho jurídico de 5 abogados, no me recuerdo, que están allá, y ellos dan la asesoría legal gratuita. Usted puede acercarse, igual le siguen los trámites, le dan asesoría, le ayudan de la mejor manera. Puede acercarse allá. ¿Ustedes conocen cuáles son sus derechos que tienen dentro de una empresa donde ustedes laboran? Como por ejemplo son los procesos, son los que son demandados por ley, que son el seguro, las remuneraciones, recibir los décimos, si tenían conocimiento de esto. Sí, ahora, pero antes no había mucha propaganda, como quien dice, de estos derechos.
derecho, porque por ejemplo en mi caso fueron 10 años que trabajé y no me aportaron al seguro, entonces quiere decir que esos 10 años los tengo perdidos. Sin embargo, se acudió ante un juez, lo denuncié, se dio me dio el juicio como que lo gané, pero la persona se declaró insolvente y por no tener recursos económicos para continuar con eso, quedó en la nada y se perdió. La viveza ya de las grandes instituciones o empresas de cumplir solo lo superficial para cumplir con la ley que ellos les demandan. Continuando con este tema, ya habíamos dicho quiénes son los grupos más vulnerables. Son los individuos o colectivos que por su edad, condiciones físicas, económicas, sociales, culturales o de identidad pueden sufrir discriminación y violencia. Los principales grupos son niños, niñas y adolescentes que están bajo el riesgo del maltrato, el abuso sexual, la explotación y la negligencia, ya sea por parte de sus familiares o de su entorno donde ellos viven. También tenemos las personas que son adultas, los adultos mayores, los cuales sufren un abandono, manipulación patrimonial, maltrato físico, emocional. Yo conozco el caso de unas personas adultas que los mismos hijos, por la avaricia de tener el dinero, le quitan todo y a los ancianitos los va a dejar botados en un asilo. Entonces uno tiene esa cercanía de hablar con ellos y ellos le cuentan hasta llorando, y a uno también como que lo conmueven de cómo sus mismos hijos le pueden hacer esto a sus padres, los cuales les dieron la educación, la alimentación y hasta velaron por ellos hasta en la salud, y ahora le pagan de esta manera. También existen las personas con discapacidades, ya que reciben discriminación. No hace mucho se daba la ley que cada empresa tenía que tener 2 personas con discapacidad por ley, para que estas personas se puedan solventar por sí mismas o solventar y ayudar a sus familiares, a pesar de que ellos recibían una remuneración por el Estado, pero ellos también podían ser útiles para la sociedad. Ahora ya como se ha perdido todo eso, como que las grandes empresas ya no prefieren tener una persona con discapacidad, o si lo tienen solo para cumplir cuando hay audiciones y después ya las despachan, las dejan a un lado. También hoy en día, como tenemos lo que son los grupos de LGTBI, los homosexuales, todas estas personas también son rechazadas, sufren acosos, hasta a veces violencia simbólica o la exclusión de grupos. Inclusive en un trabajo se las puede ver a estas personas que sufren mucho acoso laboral también. También se da el caso en las personas que dejan el país y se van a otros estados, otros lados, otros países, y son migrantes o refugiados, los cuales sufren mucha explotación laboral, la xenofobia, la discriminación, sufren de todo nuestros paisanos. Las comunidades indígenas o afrodescendientes o personas privadas de libertad también son estructuras que son discriminadas a tal nivel de que son rechazadas de la sociedad y no son tratadas con dignidad y respeto. Tipos de abuso y consecuencias. Tenemos la violencia física, lo cual se trata de golpes, empujones o estrangulamientos. Las consecuencias que son las lesiones, discapacidad o incluso la muerte. O sea, una persona ya sea en su estado tranquilo, de un rato a otro puede pasar a un estado de una persona agresiva y no mide su fuerza, y hasta le puede dar un mal golpe a una persona que por exaltarse de su agresividad la puede hasta matar a una persona. Por eso uno tiene que respirar y pensar los 10 segundos para no actuar así y poder actuar de la mejor manera y no dañar su integridad o su imagen por un momento de intensidad.
También tenemos la violencia psicológica. Esto se da al recibir insultos, amenazas, humillaciones, manipulaciones emocionales o control. Esto nos puede causar a cada uno de nosotros lo que es ansiedad, depresión, trastornos del sueño, pensamientos suicidas. Podemos pasar un tiempo tranquilo, pero luego esto puede como repercutir a futuro con una actuación negativa en cada uno de nosotros, ya sea inconscientemente. El Código Orgánico Integral Penal sanciona todo este tipo de violencias si usted se siente vulnerable o no se siente conforme y existe de por medio daño emocional o psicológico. Dentro de estos vemos lo que es la violencia sexual. Actos sin consentimiento, se da un acoso, una violación, una explotación, los cuales causan traumas severos, o a veces una niña o una chica que es abusada por violadores pueden contagiarse de las ETS, las cuales son las enfermedades de transmisión sexual, o embarazos no deseados o embarazos forzosos, como se los conoce. Tenemos también lo que es la violencia económica, el control, se le podría decir el mal control del dinero, la prohibición de trabajar o el endeudamiento forzoso. Esto también se puede dar en las personas adultas, ya que ya no están dentro de su raciocinio, dentro de su razonamiento normal. Algunas personas familiares, ya sean los hijos o algún hermano, le llevan a estas personas adultas ante el banco para poder sacar grandes cantidades de dinero, y la persona adulta mayor ya no cae en cuenta de eso porque ya está muy desgastada su mente, ya no está tan lúcida. La violencia simbólica, mensajes, estereotipos o normas que normalizan las desigualdades, ya sea tal el machismo, la discriminación o la fuerza así que se da por el abuso. Todas estas violaciones es un impacto global que afectan la salud física, mental, emocional, social, limitando la autonomía y el desarrollo integral de las víctimas. Como ya habíamos mencionado, las rutas de protección y medidas inmediatas aquí en el Ecuador cuentan con rutas diseñadas para actuar rápida y efectivamente cuando una persona está dentro de estos riesgos. Medidas inmediatas del Código Orgánico Integral Penal, las cuales son una orden de restricción al agresor para que no se vuelva a acercar a la víctima, o la prohibición de hostigamiento también, como es en tal caso donde nosotros trabajamos o donde laboramos. La salida del agresor del domicilio para que la víctima se sienta tranquila y pueda vivir en paz. O en tal caso la protección policial. Y si ya no hace caso a todas estas demandas, se le puede repercutir o elaborar una boleta de auxilio para que reciba atención psicológica y también médica. ¿En la boleta de auxilio para qué? O sea, para cualquier lugar a ver, si se da aquí en Milagro, ¿es para aquí Milagro nada más o para cualquier otra parte? Por ejemplo, el juez en la boleta tiene que determinar que a tantos metros tiene que estar la persona, de uno. O si no, si solo le ponen al domicilio, solo se trata del domicilio o donde acude la víctima, por ejemplo, pero donde esté la víctima, así sea en su casa, en el trabajo, en el banco, donde pueda ir. ¿Y por qué? Más o menos, ¿qué tiempo? No sabe. ¿Qué tiempo va? O sea, tiene de vigencia esa boleta. De vigencia, puede ser para largo tiempo o si no hasta cuando el juez dicte alguna otra sentencia para el agresor. Por ejemplo, le pueden mandar a la cárcel, lo pueden mandar a algún centro de rehabilitación, depende ya del juez de cómo siga el caso. Perdón, se está apagando. Sí.
Eh, ya. También tenemos lo que es la violencia de género. Esto se puede denunciar ante una fiscalía, ante las autoridades policiales o el Ministerio de la Mujer y centros de salud. Las medidas que debemos tomar son, así como ya lo habíamos mencionado, las boletas de auxilio, refugios temporales o la prohibición de armas y un acompañamiento legal gratuito también, como asesoría o de dirección legal. Y aquí en el Ecuador sí hay refugios temporales para mujeres agredidas. No sé. En el Ecuador se puede decir que sí existen refugios temporales, porque yo he escuchado que hay instituciones religiosas las cuales fundamentan estas organizaciones, pero no están como que acoples para darle refugio a grandes cantidades de personas, sino son las más vulnerables, las que puedan recibir más maltrato psicológico, físico, entonces eso podría ser. También esto de aquí, los niños y niñas y adolescentes pueden denunciar ante la fiscalía o ante la organización, como todos conocemos, que es la DINAPEN o juntas cantonales. La medida que puede tomar un juez ante este suceso es la separación del agresor, la presentación legal de un representante temporal y la atención que es integral, que compete a daños psicológicos y también a daños emocionales y a su salud. Acoso y discriminación laboral. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, las personas pueden acercarse a hacer en el Código de Trabajo o Comité de Ética, Talento Humano o Ministerio del Trabajo, como ya habíamos dicho. Las medidas que pueden dictar es la reubicación, la reubicación, la sanción y el apoyo psicológico. En las personas adultas mayores pueden denunciar ante la fiscalía, la policía o la institución del MIES, la cual está más relacionada con ellos. Y la medida que pueden tomar es el alojamiento temporal, retiro del agresor y atención médica. En las personas con discapacidad, como ya conocemos, es la CONADIS, el MIES o la Defensoría del Pueblo. Las medidas es la asistencia médica, la asesoría jurídica, la protección institucional. En abusos patrimoniales, la herencia, el juez de lo civil interviene y puede dictar que puede suspender la repartición de los bienes, nombrar un curador o protector. ¿Dónde y cómo denunciar todos estos abusos? Las líneas más rápidas que conocemos de emergencia, que es el 911 o el 1800 delito. Denunciar una denuncia formal ante la fiscalía de forma presencial o en línea. La fiscalía determina si hay o no hay delito y activa sus medidas cautelares. Y si es en flagrancia, en menos de 24 horas, lo más rápido posible. ¿Y si funciona el 911? Hoy en día sí, se acuden, pero es que no es de forma inmediata, porque 911 tiene que comunicarse con alguien, alguna presencia policial que esté cerca del sitio hasta que llegue, entonces... Sí, porque hacen un poco de preguntas y nunca llegan. Eso sí es verdad. Hoy en día el país está hecho pedazos, así ya no funciona como antes. Sí, no comienza. Tenemos la obligación de denunciar todo esto de aquí, toda esta violencia, ya sea intrafamiliar o en el entorno donde nosotros laboramos o donde vivimos. La policía y el personal de salud deben denunciar los hechos de violencia familiar en máximo de 48 horas. Esto quiere decir, si una persona llega, qué sé yo, con una apertura de una bala, el médico o la persona que le está interviniendo en la salud tiene la obligación de dar parte a la policía para que vengan y puedan preguntar y puedan sacar sus conclusiones de cómo le pasó eso a esa persona. O también otros se dejan llevar por el sigilo profesional, entonces se quedan en total silencio. En el sistema de salud
debe recibir y contener y evaluar los riesgos que registra en el historial clínico y referir a otras instituciones. Tenemos la normativa y derechos de las víctimas. En el artículo 35 y 46 tenemos lo que es la atención prioritaria de niños, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres embarazadas. En el artículo 66 tenemos lo que es la integridad física, psicológica, sexual y la vida libre de violencia. Las leyes específicas tenemos lo que es la ley de violencia contra las mujeres, código de la niñez y la adolescencia y la ley de los adultos mayores. Adicional tenemos la ley orgánica de discapacidades y código laboral y ley del acoso laboral. Y como conclusión tenemos que proteger a todos estos grupos vulnerables no solo es un mandato legal o para cumplir por ley, sino un compromiso ético y humano de cada persona en conocer los tipos de violencia, identificar señales, actuar sin indiferencia y saber cómo denunciar es fundamental para romper el ciclo del abusador. Solo una comunidad informada y sensible y organizada puede garantizar un Ecuador más justo y protector e inclusivo. Bueno, por todo lo expuesto, les voy a tomar una pequeña encuesta. Espero que me puedan ayudar de la mejor manera y responder. Pues adelante.